vamos, como te dije, ya te adelantaste un poco la pregunta, siempre se relacionan a los viajes en el tiempo con el efecto mariposa, pero nunca se nombra, me acuerdo, o sea, siempre me he fijado que nunca se menciona el efecto mariposa, pero siempre se habla de los viajes en el tiempo que podrían producir paradojas. En este caso, la típica, la clásica. Si yo voy al pasado y mato a mi abuelo, ¿eso qué quiere decir? Que no nació mi papá, y eso quiere decir que yo no nací. Entonces, ¿cómo maté a mi abuelo? Y si no existo, entonces sí, mi abuelo nació, y eso sí provocó que naciera mi papá, y ahí se genera un ciclo. Sí, es una paradoja interesante que tiene que ver directamente con el efecto mariposa. De hecho, el efecto mariposa es lo que impide, o sea, es lo que provoca la paradoja. De todas maneras, de todas maneras. Bueno, esto también me trae recuerdo incluso de un videojuego. Te voy a dar el ejemplo corto. Dale. Un videojuego que yo jugué cuando era bien pequeño, de la saga Metal Gear. En la tercera entrega, mientras estaba jugando este videojuego, si uno mataba a uno de los personajes de este juego, el creador, el que diseñó este juego, nos ponía, digamos, como un game over, pero en vez de game over, decía paradoja temporal. Porque esta saga está cronológicamente dispersa, o sea, no va por orden. La primera entrega fue futura, digamos, y después la segunda entrega fue algo relacionado con el pasado, entonces nunca hubo un orden cronológico en todas las entregas de la saga. Entonces si uno mataba a un personaje de la tercera saga, perdías el juego definitivamente y te salía paradoja temporal porque no debías matar a ese personaje. Claro. Porque ese personaje era tan importante que sin ese personaje prácticamente el juego no existía. Y te hacía que volvieras a empezar. Sí, exactamente. O del momento donde lo dejaste. Antes de matarlo, claro. Exactamente. Entonces, mira, qué interesante. Sí. Entonces, claro, la paradoja es interesante porque... Son misterios del universo, digo yo, el tema de las paradojas. Sí, y incluso el punto es que las paradojas pueden llegar incluso hasta la poesía. Hay poesías que pueden ser paradójicas, el contenido que tienen, digamos, pero más adelante te podría dar vale. Sí, mira, me acordé, bueno, cuando hablaste de videojuegos, me acordé de la desarrolladora de videojuegos Telltale Games. Hizo bastante, de hecho estuvo muy de moda en el año 2013, 2014, 2015 los juegos de tomas de decisiones que eran de zombies, de The Walking Dead. La saga Telltale Games hizo un videojuego donde tú seguías la historia de una niña llamada Clementine, en la cual tenías que ir tomando decisiones, ¿me entiendes? Por ejemplo, en este momento, ¿qué haces? ¿Matas a este zombie o no? Y eso que provoca, que vas a conocer a un grupo de seres humanos que te van a ayudar, te van a dar, no sé, comida, y eso que va a provocar que en el futuro te quieran comer, o sea, te están engordando o no, entonces toma la decisión, te vas con esta familia o no, matas a este zombie o no, salvas a este guagua que está ahí o no. Es súper bueno y tiene infinidad de, o sea, no infinidad, tiene obviamente un límite de finales posibles, pero según la persona que lo juegue, el final va a ser distinto. No sé, pues aquí te va a decir, ¿qué hago? ¿Me voy por el río o me voy por el bosque? Es súper interesante, súper bueno el juego, porque eso te tira una historia totalmente distinta a la decisión que puede tomar otra persona. Sí, yo creo que la mayoría de estos creadores le dieron en el blanco, porque yo creo que fueron personas que estuvieron influenciadas por esta temática, la paradoja. Porque esto se ve mucho en lo oriental, en lo japonés. El juego que te mencioné es japonés. Hideo Kojima es el creador. También, como tú mencionaste, no sé de dónde proviene ese juego, pero que posiblemente puede ser asiático. Otro caso de otro videojuego también que ocurría lo mismo que tú estabas comentando, donde uno tenía la elección si hacer esto o lo otro, y eso iba a determinar otro resultado. Un resultado diferente. En el caso de Silent Hill, la saga Silent Hill, la saga de terror. The Last of Us también es así. También claro, casi los juegos más modernos están adquiriendo ese formato, pero los pioneros, digamos, fueron los que te mencioné, fueron uno de los primeros. Metal Gear, Silent Hill fueron... Incluso nos podemos ir a algo mínimo, como Super Mario, de repente depende del tubo que eligieras y vas a un mundo distinto. Exactamente, también. Sí, no, ¿por qué no? Y llegabas también al final. Claro. Solo que quizá el final iba a ser en ese caso el mismo. Claro. Solamente tomabas una pequeña bifurcación, pero volvías, claro. Claro, a diferencia de los otros juegos que hemos mencionado, que los finales alternativos forman parte de un resultado que depende de la decisión de cada individuo o de nosotros mismos que estamos jugando en realidad. Incluso estos juegos yo creo que pueden servir para estudios psicológicos, para ver depende qué decisión toma una persona. Es posible que determinar su personalidad.
Sí, 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 es posible que existan de hecho análisis, digamos, psicológicos, algunos Porque toda estudios estadística, de... no sé, pues sí, el sí, sí. 40% de estas personas en el juego, por ejemplo, el de The Walking Dead que te decía de Telltale Games, Ujú. tomó esta decisión de, en vez de irse por el agua, irse a un bosque oscuro, ponte tú. ¿Eso qué quiere Ujú. decir? Que son personas que se arriesgan a un cambio, ponte tú. Volviendo al tema de la paradoja, sí, 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 bueno, que me gusta el hecho de que se haya aplicado la paradoja tanto en el ámbito del cine como en los videojuegos, bueno, bueno. porque es algo muy interesante Y no, que... no dejan de ser teorías del pensar. Exactamente,